Ahora veremos la gestión de opciones de cambio de hoja y base de datos. Nos posicionamos sobre la hoja, hacemos clic en el botón derecho del mouse, nos va a aparecer este cuadro de diálogo, ponemos insertar y podemos insertar una serie de elementos y podemos hacer clic después en aceptar. Y con eso cambiamos la base de datos que queremos modificar. También podemos cambiar el nombre, hacemos clic sobre insertar, cambiar nombre, o directamente hacemos doble clic sobre el nombre de la hoja y podemos sobreescribir el nombre de la hoja. Para eliminar hoja debemos hacer clic con el botón derecho del mouse y ponemos eliminar hoja. Después tenemos la opción de mover hoja, que es en el fondo arrastrarla para ponerla en otra posición. O también con el botón derecho nos da la opción de mover o copiar y nos da la opción de ir cambiando la orientación o la posición. Ahí ponemos aceptar. También tenemos la opción de proteger hoja, botón derecho, opción de copiar hoja y tenemos la opción de proteger o para bloquear. También tenemos la opción de cambiar los colores de pestaña. Nuevamente hacemos clic y elegimos el color del tema que queremos cambiar. También podemos ocultar una hoja, con el botón derecho también podemos ocultar. También tenemos la opción de trabajar con la base de datos, ir ordenando la base de datos, seleccionamos lo que queremos ordenar, hacemos clic en la pestaña de datos y seleccionamos forma ascendente y descendente y también tenemos la opción de elegir otras funciones también. Ahora, cuando hablamos de introducir funciones, tenemos, por ejemplo, igual suma, entre paréntesis, A1 hasta la C8. Y este es el rango grande, ¿cierto? Y este sería como el resumen. También tenemos las funciones anidadas, donde podemos, por ejemplo, sumar dos conceptos y después dividir por otro concepto. Después tenemos el tema de la autosuma, que es un icono que aparece en el inicio y podemos seleccionar sumar, promedio y también tenemos las opciones de elegir otras funciones más, como podemos ver aquí. También podemos insertar inicio, insertar fórmula y podemos insertar una función que queramos trabajar. También tenemos la opción de configurar la autocorrección. Vamos a archivo, más, y tenemos la opción de elegir corrección, ¿cierto? O ortografía. Y podemos pedir que nos vaya corrigiendo los errores ortográficos. También podemos insertar gráficos. Primero debemos seleccionar el rango de datos que queremos graficar. Y después tenemos la opción de ir a la pestaña Insertar y seleccionar los tipos de gráficos que queremos insertar. Y finalmente ponemos Aceptar. También tenemos la opción de elegir el tipo de gráfico que está en este cuadro de diálogo. Se puede elegir el tipo de gráfico que queremos utilizar. Una vez que seleccionamos el gráfico, se nos abre enseguida una pestaña que se llama Diseño de gráfico. Aquí podremos hacer una serie de cambios para ir mejorando nuestro gráfico. También tenemos la opción de ponerle nombre a las barras, numeraciones y una serie de elementos más. Cuando hablamos de tabla, también podemos insertar una tabla. Primero seleccionamos el rango, después hacemos clic en Insertar, tabla, después nos da la opción de elegir un rango. Ahí lo tenemos seleccionado, ponemos Aceptar y va a aparecer la tabla. Una vez que insertemos la tabla, nos va a aparecer enseguida una pestaña que dice Diseño de tabla. Y aquí podemos elegir o mejorar el estilo de tabla que queremos desarrollar. Acá tenemos la opción de ilustración, que es las formas. Podemos insertar formas que nos ayudan para ir mejorando nuestros elementos. Tenemos distintos tipos de opciones que podemos insertar para ir mejorando nuestro trabajo. Una vez que insertamos un objeto, tenemos la opción de modificar ese objeto. Se abre un cuadro de formato de forma y podemos aplicar una serie de elementos para ir mejorando esa forma.
También tenemos la opción de insertar una imagen. Vamos a Ilustración, Insertar, opción Imagen. Acá tenemos dos opciones, que es insertar imágenes que tenemos en el computador o imágenes que están en línea. Si es lo que tenemos en el computador, nos va a abrir enseguida el cuadro donde tenemos las carpetas para seleccionar el archivo. Una vez que insertamos la imagen, se nos abre un cuadro de formato de imagen y esto nos ofrece una serie de elementos como sombrearlo, oscurecerlo, ponerle contorno o relleno. Y bueno, como les decía, también tenemos la opción de insertar una imagen en línea. Vamos a Insertar, vamos a Ilustraciones y ahí tenemos la opción de seleccionar imagen en línea. Ahí podemos seleccionar por categoría la que más nos sirva para nuestro trabajo. También tenemos la opción de insertar iconos. Vamos a Insertar y en vez de formato tenemos la opción iconos, ¿cierto? Y ahí nos aparecen los distintos iconos que podemos seleccionar. También podemos seleccionar un gráfico Smart Art, que es por lo general para hacer diapositivas. Esto ayuda a ir enriqueciendo el texto para que no sea solamente texto, sino que sea texto con imagen. Y también tenemos la opción de insertar Word Art, que es lo mismo que vimos con el Word, elegir el tipo de letra que queremos insertar. Muchas gracias.